Tengo 27 años y siempre he sido de esas personas que no suelen compartir demasiado de su vida en Internet. Soy reservada por naturaleza, aunque a veces me contradigo y termino contando cosas íntimas en foros anónimos porque siento que ahí nadie me va a juzgar o que, de alguna forma, es más seguro abrirme con desconocidos que con la gente que me rodea todos los días. Hoy escribo esto porque todavía cargo con un nudo en el pecho. Lo que viví me cambió para siempre, y aunque ya pasaron algunos años, no he encontrado una forma de soltarlo. Tal vez esta sea la única manera de hacerlo, contar lo que pasó desde mi punto de vista, sin adornos, como realmente lo viví. Sé que puede sonar dramático, pero lo que ocurrió me dejó marcada de una forma que todavía no termino de entender. En ese momento de mi vida yo trabajaba en una oficina pequeña, nada del otro mundo, pero me mantenía ocupada la mayor parte del día. Vivía sola en un departamento que apenas podía pagar, aunque me gustaba sentir esa independencia. No tenía una vida social demasiado activa, y supongo que eso ayudó a que ciertas cosas se sintieran más intensas de lo que realmente eran. Pasaba mucho tiempo conmigo misma, pensando, cuestionando, dándole vueltas a todo. En mi familia siempre me decían que yo sobreanalizaba las cosas, y probablemente tenían razón. Aún así, esa manera de ser me hacía notar detalles que otros ignoraban. Nunca pensé que esos mismos detalles terminarían por volverse en mi contra. Decidí escribir esto porque siento que, si no lo hago ahora, nunca voy a poder cerrar esa etapa. Guardé silencio durante mucho tiempo porque me daba vergüenza admitir lo que pasó. Me daba miedo que alguien pensara que estaba exagerando, o peor, que era mi culpa por no haber puesto límites claros desde el principio. Incluso ahora, mientras escribo, dudo. Me pregunto si no sería mejor seguir callando. Pero ya estoy cansada de cargar con esta historia solo en mi cabeza. Y si hay alguien más que haya pasado por algo parecido, tal vez les sirva leer lo que voy a contar. No busco lástima ni que me digan que hice bien o mal. Solo quiero soltarlo. Todo empezó de manera muy inocente. Yo estaba pasando por una etapa un poco solitaria, y había retomado el hábito de revisar mucho mis redes sociales, aunque no solía publicar gran cosa. La rutina era simple: trabajo, casa, a veces una salida rápida con alguna amiga, y de vuelta a encerrarme con mi laptop o mi celular. No había nada raro en eso, o al menos eso pensaba. Un día, mientras revisaba el correo, encontré un mensaje que al principio me pareció un error. Era un remitente extraño, no tenía nombre claro ni nada. El texto era corto, casi ridículo. ¿Cómo dormiste anoche? Me dio risa. Pensé que era algún spam raro, y lo eliminé sin más. Ni siquiera me detuve demasiado a pensarlo. Pero luego volvió a pasar. Otro mensaje, con otra cuenta rara, otra dirección que nunca había visto. Esta vez decía algo como: no olvides la bufanda, hoy hace frío. No era un consejo genérico, porque justo esa mañana yo había dudado en ponerme una bufanda antes de salir, y al final lo había hecho. Fue tan específico que me incomodó. Pero traté de convencerme de que era casualidad. Así soy yo, siempre intento encontrar explicaciones lógicas para no dejarme llevar por la paranoia. Tal vez alguien que me conocía estaba jugando conmigo, o un amigo aburrido. Pero había algo en el tono, en lo directo y sencillo del mensaje, que me hizo sentir un escalofrío. Lo borré y seguí con mi día. Aunque en el fondo ya no era capaz de sacarlo de la cabeza. La tercera vez fue distinta. Me llegó un mensaje en plena noche, casi a las 2 de la mañana. No suelo despertarme a esas horas, pero esa noche sí, porque escuché un ruido en el pasillo de mi edificio y me levanté a mirar por la mirilla. No vi nada, pero cuando volví a la cama y revisé el celular por costumbre, ahí estaba el mensaje. Decía: ¿por qué estás despierta? Sentí que el estómago se me hundía. Era imposible que alguien supiera eso a menos que me estuviera observando de alguna forma. Traté de convencerme de que no podía ser, de que había coincidido, pero la sensación de que algo estaba mal empezó a instalarse en mí. No le conté a nadie. Guardé ese miedo en silencio, como si callarlo fuera a hacerlo desaparecer. Con el tiempo, los mensajes se hicieron más frecuentes. Algunos eran vagos, casi como frases al azar, pero otros tenían un nivel de precisión que me helaba la sangre. Comentaban sobre la ropa que llevaba ese día, sobre cosas que había comprado en el súper, incluso sobre pequeños hábitos que nadie más notaba, como la forma en que giraba la llave 2 veces antes de cerrar la puerta. Yo trataba de seguir con mi vida normal,
pero cada notificación nueva me ponía nerviosa. Empecé a revisar cada sombra, cada reflejo en las ventanas. No podía evitar sentir que estaba siendo observada en cada momento. Lo curioso es que, por fuera, todo parecía igual. Iba a trabajar, charlaba con mis compañeros, sonreía en reuniones familiares. Nadie hubiera imaginado que por dentro me estaba desmoronando. Pensaba que, si le contaba a alguien, iban a decir que era producto de mi ansiedad, que estaba viendo cosas donde no las había. Así que me guardé todo. Yo sola contra esa incógnita. Yo sola tratando de descifrar de dónde venían esos mensajes. Y mientras más intentaba ignorarlos, más parecía que la persona detrás de ellos encontraba la manera de atravesar mis defensas. Hasta hoy, todavía me pregunto en qué momento debía haber actuado distinto. Tal vez desde el primer mensaje. Tal vez desde el tercero. Pero lo cierto es que ya estaba demasiado metida en ese juego, aunque yo no lo quisiera. Y justo cuando empecé a pensar que nada podía ponerse peor, pasó algo que terminó de quebrarme y me obligó a ver la realidad que había estado evitando. Después de aquella noche en la que recibí el mensaje preguntándome por qué estaba despierta, empecé a mirar mi entorno con otros ojos. Antes mi departamento era mi refugio, ese lugar donde podía cerrar la puerta y olvidarme del mundo, pero de pronto dejó de sentirse seguro. Ya no caminaba descalza tan tranquila, ya no podía disfrutar del silencio como antes, porque en el fondo me quedaba esa duda. ¿Y si alguien estaba ahí, observándome, esperando que bajara la guardia? Sé que suena paranoico, y quizá lo era un poco, pero la sensación no desaparecía. Cada crujido del edificio, cada puerta que sonaba en otro piso, me ponía alerta. A veces hasta apagaba las luces solo para quedarme en la oscuridad y escuchar, como si pudiera atrapar el momento exacto en que alguien se moviera del otro lado. Al principio traté de actuar con normalidad. Me repetía que no pasaba nada, que eran simples mensajes, que seguramente era algún idiota con mucho tiempo libre. Pero lo que me inquietaba era el nivel de detalle. Un día, después de salir del trabajo, recibí un mensaje que decía: «Te queda bien el suéter rojo, deberías usarlo más seguido». Ese mismo día me había puesto, por primera vez en meses, un suéter rojo que tenía arrumbado en el armario. No era algo que hubiera publicado en redes sociales ni que hubiera mencionado a nadie. Era imposible que lo supieran, salvo que alguien me hubiera visto. Esa idea me revolvía el estómago, y aún así intentaba convencerme de que estaba exagerando. Lo que más me molestaba era que no podía señalar algo concreto. No era que viera una persona sospechosa siguiéndome o que encontrara huellas de que alguien había estado en mi departamento. Era como si todo se mantuviera dentro de los límites de lo ambiguo, lo que hace que uno dude de sí mismo. Recuerdo una noche en la que escuché pasos en el pasillo y corrí a la mirilla, convencida de que vería a alguien ahí, parado frente a mi puerta. Pero no había nadie. Silencio absoluto. Y a los pocos minutos, otro mensaje: «Qué curiosa eres, ¿no?». Sentí un escalofrío que me dejó inmóvil, pegada contra la puerta, respirando apenas. Pensé que me iba a desmayar del miedo. Lo contradictorio era que, al día siguiente, cuando salía a la calle, todo parecía normal. La gente con sus rutinas, mis compañeros de trabajo riéndose, mi jefa regañando por cualquier tontería, y yo ahí, fingiendo que todo estaba bien, cuando por dentro estaba llena de preguntas. Me preguntaba si alguien cercano a mí estaba detrás de eso. Si tal vez era una broma cruel de alguien en quien confiaba. Pero cada vez que intentaba imaginar un rostro, me parecía imposible. ¿Quién haría algo así? Y sobre todo, ¿por qué? No tenía sentido. Yo no era una persona popular ni alguien con enemigos. Era solo yo, una mujer común que iba y venía del trabajo a su casa, que apenas salía, que no llamaba demasiado la atención. Entonces, ¿por qué yo? Empecé a notar cosas pequeñas que antes me pasaban desapercibidas. Un coche estacionado varias veces en la misma esquina cuando yo regresaba a casa, aunque podía ser simple coincidencia. Una persona que entraba detrás de mí al supermercado y terminaba casualmente en los mismos pasillos. Una vecina que nunca me había saludado de pronto me sonreía demasiado cada vez que coincidíamos en el ascensor. Eran detalles minúsculos, que tal vez no tenían relación entre sí, pero mi cabeza los empezaba a unir como piezas de un rompecabezas. Y eso me estaba volviendo loca. Había días en los que pensaba: sí, seguro alguien me vigila, seguro está aquí cerca. Y al rato me decía:
No, me estoy inventando todo, estoy perdiendo el control. Vivía en ese vaivén, incapaz de distinguir que era real y que era producto de mi ansiedad. Una tarde, mientras doblaba la ropa, recibí otro mensaje que decía: esa blusa blanca siempre ha sido tu favorita, ¿verdad? Y me quedé congelada porque justo tenía esa blusa entre las manos. La estaba sosteniendo en ese instante. Sentí que se me cayó la sangre al suelo. Me pregunté, ¿cómo diablos podía alguien saber eso en ese preciso momento? Solté la blusa y empecé a revisar cada rincón del departamento, buscando alguna cámara escondida, algún micrófono, cualquier cosa que explicara lo que estaba pasando. No encontré nada. Nada en los enchufes, nada raro en las paredes, ni siquiera los típicos puntitos de luz que había visto en series cuando muestran cámaras ocultas. Solo estaba yo, mi ropa tirada en la cama y un teléfono con un mensaje que me hacía temblar. Esa noche lloré como no lloraba desde hacía años, en silencio, con la cabeza enterrada en la almohada para que nadie me escuchara. Pero hasta el llanto me dio miedo, porque pensé, ¿y si también pueden escuchar eso? Lo más perturbador era cómo mis emociones se estaban mezclando. Había miedo, sí, pero también había momentos en los que casi me convencía de que todo era una especie de juego retorcido. Como si de alguna forma mi vida, que antes era tan monótona y aburrida, se hubiera convertido en algo digno de una película de suspenso. Y eso me hacía sentir culpable, porque ¿cómo podía siquiera pensar que había algo emocionante en estar aterrorizada en mi propia casa? Esa contradicción me carcomía. No se lo contaba a nadie porque ¿cómo iba a explicar algo que ni yo entendía? Solo escribía pequeñas notas en mi libreta, apuntando las horas de los mensajes, lo que decían, cómo me sentía. Como si llevar un registro fuera a ayudarme a darle sentido. Con el tiempo empecé a dormir menos. Me despertaba a las 3 o 4 de la mañana con el corazón acelerado, convencida de que alguien estaba ahí. Revisaba la ventana, las cerraduras, hasta me asomaba al baño como si de pronto fuera a encontrar a alguien escondido. No encontraba nada, pero el miedo no se iba. Y entonces llegaba un nuevo mensaje, casi como para confirmar que no estaba imaginando todo. A veces eran frases cortas, otras veces parecían comentarios de alguien que disfrutaba verme perder la calma. Una madrugada recibí: te ves linda cuando te preocupas tanto. Estuve a punto de lanzar el celular contra la pared, pero no lo hice porque necesitaba guardar esas pruebas, necesitaba algo que mostrara que no me estaba volviendo loca. Lo extraño fue que, pese a todo, empecé a observar más a la gente de mi alrededor. Mis compañeros, mis vecinos, incluso mis amigas. Empecé a fijarme en cómo me miraban, en las preguntas que me hacían, en los silencios incómodos que nunca había notado antes. Y aunque trataba de no pensar mal de nadie, una parte de mí empezó a sospechar de todos. Ese fue el momento en el que comprendí que lo que fuera que estuviera ocurriendo no solo estaba afectando mi tranquilidad, estaba empezando a destrozar la confianza que tenía en la gente. Y lo peor es que aún no tenía ni idea de quién estaba detrás de todo esto, ni hasta dónde estaba dispuesta esa persona a llegar. Con el tiempo empecé a sentir que todo lo que hacía estaba siendo observado. No era solo una sensación vaga, era algo mucho más concreto, casi físico, como si alguien me respirara en la nuca aunque estuviera sola en mi departamento. Empecé a juntar pruebas, o lo que yo consideraba pruebas. Guardaba los mensajes en una carpeta especial del correo, hacía capturas de pantalla con las horas exactas, anotaba en un cuaderno las circunstancias en las que habían llegado. Tenía la esperanza de que al ver todo junto pudiera descifrar un patrón, encontrar una pista. Pero lo único que conseguía era obsesionarme más. Cada página escrita parecía gritarme que yo estaba perdiendo el control, que mi vida se estaba saliendo de las manos. Hubo un día que me marcó. Llegué del trabajo cansada, dejé las llaves en la mesa como siempre, y cuando fui a servirme un vaso de agua, escuché un clic en el celular. Era un nuevo mensaje. Decía: dejaste las llaves en el mismo lugar de siempre. Sentí que se me aflojaban las piernas. Me apoyé contra la pared porque juro que pensé que me iba a desmayar. ¿Cómo podía alguien saber eso en ese preciso momento? Revisé la puerta, las ventanas, abrí los armarios como una loca buscando algo, pero no había nada. Me preguntaba si acaso alguien tenía una copia de mis llaves, si habían entrado mientras yo no estaba. Esa idea me destrozaba, porque entonces ya no se trataba solo de observarme desde afuera. Alguien había cruzado mi límite, mi casa, mi espacio. Lo peor era la contradicción que me carcomía.
Por un lado quería gritarle a alguien, pedir ayuda, mostrarle los mensajes a la policía o a mis amigos. Pero al mismo tiempo me daba miedo que no me creyeran, que pensaran que estaba inventando todo o que era producto de mi ansiedad. Imaginaba a un policía levantando las cejas mientras me escuchaba decir, «Mire, recibo mensajes anónimos y alguien sabe que dejé mis llaves en la mesa». Sonaba ridículo hasta para mí. Entonces me callaba. Guardaba todo en silencio, como si eso fuera a protegerme. Pero en realidad solo me aislaba más. Las noches se volvieron insoportables. Tenía miedo de dormir porque sentía que en cualquier momento iba a sonar el celular con otro mensaje. Y siempre pasaba. A las 2, a las 3 de la mañana, vibraba con frases que parecían escritas solo para que yo no descansara. No deberías dormir tan profundo. Oh, me gusta cuando das vueltas en la cama. Después de leer cosas así, ya no había manera de cerrar los ojos tranquila. Me quedaba despierta hasta el amanecer con el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que se me iba a salir del pecho. Hubo un episodio que todavía me eriza la piel. Estaba en la cocina preparando un café, y de repente, sin motivo, se me ocurrió voltear hacia la ventana del edificio de enfrente. Y vi una cortina moverse. No parecía nada raro, pero en ese instante recibí un mensaje: «Ese café no te va a quitar el sueño». Tiré la taza al suelo y me puse a llorar. ¿Quién estaba al otro lado? ¿Desde qué ventana me miraban? Salí corriendo a revisar desde el pasillo, como si pudiera encontrar alguna señal, pero no había nada. Solo yo, el café derramado en el piso y el celular en mi mano temblando. Empecé a obsesionarme con cada movimiento. Apuntaba hasta las cosas más tontas: a qué hora salía de casa, cuántas veces subía o bajaba al súper, cuánto tiempo tardaba en bañarme. Pensaba que si yo misma llevaba un control absoluto, entonces iba a descubrir cómo coincidían los mensajes con mis acciones. Pero lo único que descubrí fue que, mientras más intentaba tener control, más me daba cuenta de que estaba atrapada en algo que no entendía. Y esa impotencia era devastadora. Empecé a desconfiar de todos. Mis compañeros de trabajo ya no me parecían tan inocentes. Uno de ellos me preguntó casualmente si había dormido bien y me quedé paralizada, como si me hubiera estado siguiendo las noches anteriores. Mi vecina, la que sonreía demasiado, me dejó una vez un post-it en la puerta con un simple «que tengas buen día», y yo lo interpreté como una amenaza. Incluso mis amigas, las pocas con las que hablaba, empezaron a parecerme sospechosas. Una de ellas me dijo en broma: «Siempre te pones nerviosa cuando alguien te mira mucho, ¿no?». Y yo sentí que se me helaba la sangre. ¿Cómo lo sabía? ¿Lo decía porque era obvio, o por qué? Lo que más me dolía era no poder confiar ni en mí misma. Había momentos en que estaba convencida de que alguien me seguía, de que los mensajes eran la prueba irrefutable de que algo muy grave estaba pasando. Y al rato pensaba que tal vez era yo, que mi mente estaba jugándome una mala pasada, que la ansiedad me estaba volviendo loca. Esa duda me consumía. Porque si todo era real, entonces estaba en peligro. Y si todo estaba en mi cabeza, entonces, estaba peor de lo que pensaba. Una noche decidí hacer algo absurdo. Dejé el celular sobre la mesa y me senté frente a él, con las luces apagadas, esperando. No sé qué esperaba exactamente. Tal vez un nuevo mensaje que confirmara todo. Y llegó. «Me gusta cuando me esperas». Lo leí en voz alta, y al escucharlo con mi propia voz, sentí un miedo que me atravesó entera. Era como si esa persona supiera exactamente lo que yo estaba haciendo en cada momento, como si pudiera leer mis pensamientos. Cerré el celular de golpe y lo metí en el cajón, como si esconderlo sirviera de algo. Después de eso, ya no había vuelta atrás. Tenía claro que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Algo, o alguien, estaba demasiado cerca de mí. Y la idea de que esa cercanía viniera de alguien que yo conocía empezó a tomar forma, aunque todavía me resistiera a aceptarlo. Porque si era alguien de mi entorno, alguien a quien veía todos los días, entonces la pesadilla apenas estaba empezando. El día del descubrimiento no fue nada como yo lo había imaginado. Yo pensaba que si algún día llegaba a saber quién estaba detrás de todo, sería en una escena de película, con pruebas irrefutables o una confrontación dramática. Pero la realidad fue mucho más simple, y justo por eso me dolió más. Fue un viernes en la tarde, volvía del trabajo, agotada y con la mente nublada por no haber dormido bien en toda la semana. Apenas entré a mi departamento,
me dejé caer en el sillón, y ahí estaba mi celular vibrando otra vez con esa notificación que ya se me había vuelto insoportable. Deja de pensar tanto, vas a enfermarte. Sentí un nudo en la garganta. Era como si supiera exactamente en qué estado estaba en ese instante. Tomé aire, abrí el mensaje y lo guardé como hacía siempre, pero por primera vez decidí que ya no podía quedarme con la duda. Me armé de valor para revisar todo. Abrí mi laptop, entré al correo, revisé los remitentes, las cabeceras de los mensajes. Yo no soy experta en tecnología, pero ya estaba harta. Tenía que encontrar algo. Y lo encontré. Había un nombre repetido en varios de los correos, una especie de alias que, al principio, no me decía nada. Pero cuando lo copié en el buscador y lo asocié con una dirección secundaria, sentí que la piel se me erizaba. Esa dirección me resultaba demasiado familiar. No quise creerlo. La busqué entre mis contactos, y ahí estaba. Era alguien cercano. No un extraño, no un vecino misterioso ni un acosador al azar. Era alguien que yo conocía desde hacía años. Me quedé helada cuando vi el nombre completo. Era mi mejor amigo. O al menos la persona que yo había considerado mi mejor amigo durante años. No podía asimilarlo. Leía y releía la dirección de correo como si en cualquier momento fuera a transformarse en otra cosa, como si mis ojos me estuvieran engañando. Pero no. Era él. Esa persona que conocía mis rutinas, que había estado conmigo en los momentos más difíciles, que sabía detalles íntimos de mi vida porque yo misma se los había confiado. Era él quien me había estado enviando esos mensajes todo ese tiempo. Mi reacción fue tan contradictoria que me asustó. Primero sentí rabia, un calor subiéndome por el pecho que me hacía querer gritar. Luego vino una tristeza tan grande que me encogí en el sillón, temblando, como si acabara de perder a alguien. Después, incredulidad total. ¿Cómo podía ser posible? Me decía una y otra vez. No, no puede ser él, tiene que haber un error. Pero no lo había. Revisé los detalles técnicos, comprobé que la dirección coincidía con conversaciones antiguas que había tenido con él. Todo estaba ahí, la evidencia en mi cara. Empecé a recordar cosas, como piezas de un rompecabezas que de pronto encajaban de manera cruel. Comentarios que me había hecho en confianza, frases sueltas que en ese momento me parecieron normales, pero que ahora sonaban igual que los mensajes. Una vez, meses atrás, me había dicho riéndose, sé que siempre giras 2 veces la llave cuando cierras la puerta, es como tu manía rara. En ese momento lo tomé como una observación casual, pero ahora me sonaba idéntico al tono de los correos. Recordé también que más de una vez se había ofrecido a pasar por mi departamento para asegurarse de que estuviera bien. Todo eso que antes había interpretado como muestras de amistad, ahora se me revelaba como señales que yo no había querido ver. Me temblaban las manos. Abrí el chat de WhatsApp y me quedé mirando su foto de perfil. Lo tenía ahí, tan cerca, y al mismo tiempo ya no lo reconocía. ¿Quién era esa persona realmente? ¿Cuánto de nuestra amistad había sido genuino y cuánto había sido parte de esta manipulación retorcida? Me sentía traicionada, humillada, expuesta. Como si hubiera estado desnuda emocionalmente frente a él todo este tiempo, creyendo que me apoyaba, cuando en realidad estaba alimentando su juego enfermo. No sabía qué hacer. Pensé en escribirle de inmediato y soltarle toda la rabia que me estaba ahogando, pero me detuve. Parte de mí quería confirmarlo cara a cara, escucharlo admitirlo, ver su reacción. Otra parte me decía que no debía darle el poder de explicarse, que nada iba a justificar lo que había hecho. Me dolía hasta respirar. Era un dolor raro, como si se mezclara la pérdida de una amistad, el miedo de haber sido vigilada y la vergüenza de no haberlo descubierto antes. Pasé horas dando vueltas en mi cabeza, preguntándome por qué. ¿Qué ganaba con eso? ¿Era una broma pesada que se le había salido de las manos? ¿O de verdad había disfrutado verme caer en la desesperación, verme dudar de todos, verme romperme poco a poco? Pensar que alguien a quien yo quería podía haber hecho eso me hacía sentir sucia, ingenua, usada. Esa noche no dormí nada. Cada vez que cerraba los ojos veía su cara y los mensajes mezclados, como si fuera la misma cosa. Y cuanto más lo pensaba, más me convencía de que tenía que enfrentarlo. No podía seguir viviendo con esa verdad guardada, no podía seguir fingiendo que no pasaba nada cuando ya sabía quién estaba detrás. Sentía rabia, miedo, dolor, todo mezclado,
pero también una necesidad urgente de escuchar de su propia boca el porqué. Y fue en ese estado, con el corazón hecho trizas y la cabeza a punto de estallar, que tomé la decisión de buscarlo directamente, sin importar lo que tuviera que pasar después. No aguanté mucho tiempo fingiendo. Después de ver todo ese dinero en mi sala, sentí que me estaba envenenando por dentro. Intentaba trabajar, salir, hablar con otras personas, pero era imposible, porque mi mente volvía una y otra vez a esa caja. No podía concentrarme en nada. Era como si llevara encima un secreto que me estaba devorando. Y llegó un punto en el que me quebré. Literalmente me quebré. Una tarde, después de recibir otro mensaje suyo, uno corto, frío, como siempre últimamente, todo sigue igual. Exploté. No me importó nada, la llamé sin pensar, con las manos sudadas, el corazón descontrolado. Apenas contestó, le grité. No era yo, o tal vez sí, pero era una versión de mí que nunca había sacado. ¿Qué me dejaste aquí? ¿Qué mierda es esa caja? ¿Qué estás haciendo conmigo? Sentí mi voz quebrarse, como si se me arrancara la garganta, y no pude detenerme. Ella se quedó en silencio unos segundos. Nunca voy a olvidar ese silencio. Y después me dijo con calma, te pedí que confiaras en mí. Esa frase me partió en dos. Porque justo eso era lo que ya no podía hacer. No podía seguir confiando a ciegas. Le respondí entre sollozos, entre gritos. Me estás usando. Me metiste en algo que no entiendo. ¿Sabes lo que estoy sintiendo desde hace semanas? No puedo dormir, no puedo comer, no puedo vivir tranquila porque tengo miedo de lo que guardo en mi casa y ni siquiera me dices la verdad. La escuché suspirar, como si yo fuera la exagerada, como si estuviera dramatizando. Eso me dolió aún más. Le dije cosas que jamás pensé decirle. La insulté, le dije que era una traidora, que me había arruinado, que no era mi amiga. Y en medio de todo, empecé a llorar de una manera que nunca había llorado. No me importó que me oyera. Era llanto desesperado, de rabia, de impotencia. Sentía que me faltaba el aire, que me estaba ahogando, y lo único que quería era soltar todo lo que me había guardado por semanas. En un momento le dije algo que todavía me pesa, o sacas esa mierda de mi casa hoy mismo o voy a la policía. Apenas lo solté, me quedé helada. Yo no planeaba decirlo, no había pensado en las consecuencias, pero salió de mí como un disparo. Ella reaccionó al instante, con un tono que jamás le había escuchado, no te atrevas. Fue una mezcla de súplica y amenaza, y eso me hizo sentir un miedo distinto, mucho más profundo. Era la confirmación de que lo que tenía en mi casa no era nada bueno, de que yo estaba metida en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Colgué el teléfono temblando. Mis manos no podían dejar de sacudirse, y empecé a caminar por todo el departamento como un animal enjaulado. No sabía qué hacer, no sabía si llorar, gritar o salir corriendo. Me golpeé el pecho con las manos, me jalé el pelo, como si pudiera sacarme de encima toda esa desesperación. En un momento tiré una taza contra la pared y se hizo añicos. Y ahí, entre los pedazos rotos en el suelo, me desplomé. Lloré hasta que me dolió la cabeza, hasta que sentí que ya no quedaban lágrimas. Después vino la culpa. La culpa por haberle gritado así, por haberla amenazado. Parte de mí todavía quería creer que había una explicación, que yo estaba exagerando. Pero otra parte sabía que no, que había visto demasiado. Y esa contradicción me estaba matando. Pasaba de la rabia a la tristeza, del miedo a la negación, en cuestión de minutos. Me repetía, quizás mañana viene y se lleva todo y esto termina. Pero al mismo tiempo sabía que no iba a ser así de fácil. Esa noche no dormí ni un segundo. Me quedé en la sala, frente a la caja, con todas las luces encendidas, como si estuviera vigilando a un enemigo. Cada ruido del edificio me hacía saltar, cada sombra me parecía una amenaza. Revisé la cerradura de la puerta como 10 veces, y aún así sentía que en cualquier momento alguien iba a entrar. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida. En mi cabeza repetía una y otra vez la última frase que me dijo, no te atrevas. Esa voz me perseguía, y yo me preguntaba, ¿no me atreva a qué? ¿A hablar? ¿A saber la verdad? ¿A liberarme de esto? Sentí que estaba atrapada, que ya no tenía salida. Y lo peor de todo era que estaba sola. Nadie sabía lo que estaba pasando.
Nadie podía ayudarme. En algún momento, cerca del amanecer, me quedé sentada en el suelo, abrazando mis rodillas, con la mente en blanco. No podía más. Había tocado fondo. Ya no era solo incomodidad, ni sospechas. Era un miedo real, una traición que me estaba desgarrando. Y ahí entendí que lo que viniera después iba a cambiarlo todo. Después de haberlo echado de mi departamento, me quedé en un silencio que me pesaba como una losa. Sentía que las paredes me observaban. Me dejé caer en el suelo, rodeada de los pedazos de la taza rota, con los ojos tan hinchados que apenas podía ver. No sabía qué hacer después de eso. No tenía fuerzas ni para llamar a nadie. Encendí y apagué el celular varias veces, como si fuera a encontrar valor de pronto para escribirle a alguien y contarle, pero nunca lo hice. Me daba vergüenza, miedo, y sobre todo un cansancio tan profundo que ni siquiera llorar me liberaba. Pasaron días sin que pudiera dormir bien. Me acostaba, cerraba los ojos, y volvía a escuchar mis propios gritos contra él, volvía a ver su cara de calma, ese gesto de incredulidad que me hacía dudar incluso de mi propia cordura. Había momentos en los que me convencía de que quizás sí estaba equivocada, de que tal vez había malinterpretado todo, que mi mente había armado un rompecabezas con piezas que no encajaban. Y al segundo siguiente me invadía la rabia otra vez, porque ahí estaba la dirección de correo, la evidencia, las palabras que solo él podía conocer. Era un círculo sin salida. El silencio fue peor que cualquier grito. Él no me escribió, no me llamó, no buscó explicaciones después de aquella confrontación. Y esa ausencia me confundía más. Parte de mí esperaba que apareciera, que admitiera lo que había hecho o que me pidiera perdón, aunque no fuera sincero. Otra parte agradecía no verlo más, pero a la vez ese vacío me daba miedo. Porque si no me escribía, significaba que había terminado todo, o que estaba planeando algo peor. Vivía con esa tensión constante, revisando cada sonido en el pasillo, cada sombra bajo la puerta. En el trabajo tampoco podía concentrarme. Me quedaba mirando la pantalla sin leer nada, con la cabeza en otro lugar. Mis compañeros lo notaron. Claro. Una me preguntó si estaba enferma, si había tenido una pérdida familiar, y yo solo respondí que no estaba durmiendo bien. Nadie insistió demasiado. Nadie me preguntó nada más. Y esa indiferencia dolía, aunque también me aliviaba, porque no hubiera podido explicar lo que estaba viviendo sin que sonara a locura. Caminaba como un fantasma por los pasillos de la oficina, con el estómago hecho un nudo y el corazón acelerado sin motivo. En casa, mi rutina se volvió insoportable. Dejaba las luces encendidas toda la noche, como si eso me fuera a proteger. Revisaba 3, 4 veces las cerraduras. A veces ponía muebles contra la puerta, sabiendo que si alguien quería entrar de verdad, eso no serviría de nada, pero igual lo hacía porque me daba una sensación mínima de control. No invitaba a nadie, no hablaba con nadie. Mis amigas dejaron de insistir después de que les cancelara 2 planes seguidos. Mi familia vivía en otra ciudad, y aunque mi madre me llamaba de vez en cuando, yo fingía estar bien. Le decía que el trabajo me tenía cansada, que todo estaba tranquilo. No podía soltarle la verdad. Sentía que si lo hacía, me iba a romper del todo. Hubo noches en que me sorprendí a mí misma hablando sola, preguntándole a la nada, ¿por qué me hiciste esto? A veces me respondía en voz baja, imitando su tono, como si estuviera en un diálogo que nunca iba a tener. Eso me asustaba, porque me daba cuenta de que ya no estaba bien, que lo que había pasado me había dejado un daño más profundo del que quería admitir. Empecé a pensar que necesitaba ayuda profesional, pero cada vez que buscaba el número de un psicólogo me quedaba paralizada. Era como si admitir que necesitaba ayuda fuera aceptar que lo que había vivido me había derrotado. La rabia tampoco se iba. Cada vez que recordaba su cara, tan tranquila, negando todo, me hervía la sangre. Me escuchaba a mí misma repetir las frases que le grité, «Eras tú todo este tiempo». Y al recordarlas me venía otra ola de culpa, porque me preguntaba si había sido demasiado dura, si tal vez había cometido un error irreparable. ¿Y si de verdad no había sido él? Esa duda me corroía. Pero luego volví a la certeza, los mensajes, los detalles, el correo, todo coincidía. Era un vaivén constante entre la duda y la confirmación, que me desgastaba más que cualquier otra cosa. No sé cuántas veces me quedé parada frente al espejo, con los ojos rojos, repitiéndome, no soy yo la que está mal. No soy yo. Era casi un mantra,
porque temía perderme a mí misma en esa confusión. A veces me golpeaba el pecho con las manos, como si quisiera sacarme esa mezcla de miedo y rabia que me estaba carcomiendo. Me daba miedo salir, pero también me daba miedo quedarme encerrada. No había un lugar en el que pudiera sentirme segura. Con el tiempo, el silencio se volvió insoportable. Empecé a desear que pasara algo, lo que fuera, con tal de no seguir en esa espera eterna. No podía más con la incertidumbre. Quería una respuesta definitiva, aunque me destrozara. Y en medio de todo ese caos interno, empecé a darme cuenta de que lo único que me quedaba era enfrentar no solo lo que él había hecho, sino lo que eso había provocado en mí. Porque el verdadero daño ya no era solo lo que había pasado, sino lo que yo estaba cargando desde entonces. Y fue ahí, en esa conciencia dolorosa, cuando empecé a entender que tenía que mirarlo todo de frente, aunque me partiera en dos. A veces pienso que si hubiera hecho las cosas diferente, tal vez nada de esto habría pasado. Me repito que debía haber hablado desde el primer mensaje, que debía haber confiado en alguien, haber pedido ayuda antes de que todo se saliera de control. Pero la verdad es que en ese momento no podía. No sabía cómo. Sentía que, si lo decía en voz alta, si lo compartía, la realidad iba a ser todavía más insoportable. Y me doy cuenta ahora de que ese silencio me encerró más que cualquier mensaje. Me aislé sola, creyendo que así me protegía, y lo único que conseguí fue darle más poder a todo lo que estaba ocurriendo. Con el tiempo entendí cosas que en ese momento no quería ver. Que había señales, comentarios, actitudes que me incomodaban y que preferí ignorar porque era más fácil pensar que no era para tanto. Siempre quise creer en lo mejor de la gente, sobre todo en alguien cercano. Y tal vez eso fue lo que más me dolió, darme cuenta de que mi confianza había sido usada en mi contra. Esa sensación todavía me pesa, porque no sé si volveré a confiar en alguien de la misma manera. Es como si algo en mí se hubiera roto, una parte ingenua que nunca va a volver. He cambiado desde entonces, aunque no estoy segura de si fue para bien. Me volví más desconfiada, más atenta a los detalles, pero también más dura conmigo misma. Ahora cuestiono todo, incluso mis propios pensamientos. Si alguien me mira un poco más de lo normal, ya no lo interpreto como simple curiosidad. Me pregunto qué intención habrá detrás. Y sé que eso no es sano, que no puedo vivir siempre con esa sospecha constante, pero todavía no sé cómo soltarla. Me atormenta la idea de que, en el fondo, yo también me fallé. Porque cuando pienso en aquellos días, lo que más me duele no es solo lo que él hizo, sino como yo me sentí tan incapaz de reaccionar de otra manera. Me paralicé, me escondí, me quedé atrapada entre el miedo y la duda. Y aunque sé que la culpa no era mía, hay una parte de mí que no deja de repetir. Tal vez si hubieras actuado antes, si hubieras sido más fuerte, no habrías llegado a ese punto de quiebre. Hoy, mirando hacia atrás, no sé si merecía lo que me pasó, pero tampoco sé si fui inocente del todo. No en el sentido de culpabilidad, sino en el de ingenuidad. Me pregunto si era inevitable, si de alguna forma fui demasiado confiada, demasiado abierta con alguien que no lo merecía. Esa duda me acompaña como una sombra. A veces pienso que la vida me dio una lección cruel, una que no pedí ni necesitaba, pero que igual me marcó. No puedo negar que me cambió. Ya no soy la misma que antes. Y aunque a veces me duele admitirlo, creo que parte de mí se volvió más fuerte. Aprendí a escuchar mis propias alertas internas, a no desestimar esa incomodidad que antes trataba de callar. Pero la fortaleza viene con un costo, la soledad. Me alejé de gente que quizá no tenía nada que ver, solo porque ya no me siento capaz de confiar como antes. Y esa barrera me protege, sí, pero también me mantiene aislada. Lo que todavía no sé es qué hacer con todo lo que quedó. No sé si perdonar, no sé si olvidar, no sé si alguna vez encontraré una explicación que me convenza de por qué alguien tan cercano me haría algo así. Hay días en los que pienso que necesito esa respuesta para seguir adelante, y otros en los que me digo que no, que nunca la voy a tener y que lo único que puedo hacer es vivir con la herida abierta. Lo curioso es que, incluso ahora, a veces sueño con él. En mis sueños, lo enfrento otra vez, o lo veo escribiendo en su celular con una sonrisa. Me despierto con el corazón acelerado, empapada en sudor, como si todo volviera a repetirse. Y ahí entiendo que, aunque lo haya echado de mi vida, una parte de esa historia sigue viviendo en mí. Es un recuerdo que no sé cómo enterrar. Hay momentos en los que intento imaginar un futuro distinto, uno en el que esto no me pese tanto.
Me pregunto si algún día voy a poder volver a sentirme tranquila en mi propia casa, o si siempre voy a vivir con la sensación de estar siendo observada. No tengo una respuesta clara, y eso es lo que más me desespera, porque necesito un cierre, pero todavía no sé cómo construirlo. Y aunque me cuesta admitirlo, siento que todavía queda algo pendiente. Algo que no resolví, que no enfrenté por completo. Una parte de mí sabe que para seguir adelante voy a tener que mirar de nuevo todo lo que pasó, sin esconderme, aunque me duela. Y tal vez ahí, en esa última confrontación interna, encuentre la manera de soltarlo de una vez por todas. No sé si algún día voy a entenderlo del todo. Esa es la verdad más honesta que puedo decir después de todo esto. He intentado explicármelo de 1000 maneras distintas, darle un sentido lógico a algo que en realidad nunca lo tuvo. A veces me digo que era su manera enferma de sentirse cerca, que de algún modo creía que estaba jugando, que no dimensionaba el daño que me hacía. Otras veces pienso que sí lo sabía, que disfrutaba verme caer en pedazos, y ese pensamiento me duele más que cualquier otro. Nunca tuve una confesión clara, nunca escuché de su boca un sí, fui yo. Lo único que tengo son las pruebas que encontré y la certeza que se formó en mí a partir de eso. Y aunque muchos me dirían que eso debería bastar, en el fondo sé que las dudas me van a acompañar siempre. Con el tiempo aprendí a vivir con esa sombra. Dejé de esperar que un día llegara una disculpa o una explicación. Dejé de buscar justicia en algo que nadie más entendía porque, siendo realistas, para los demás solo eran unos mensajes extraños. Pero para mí fue mucho más que eso. Fue la sensación de perder el control sobre mi propia vida, de que mi espacio, mi confianza y mi seguridad podían ser arrancados de un momento a otro. Y esa marca no se borra. He cambiado, sí. Ahora soy más reservada, más cuidadosa con lo que comparto y con quien lo comparto. Perdí esa ingenuidad que me hacía sentir segura en la cercanía de la gente. Me volví más dura, pero también más solitaria. No sé si eso es fortaleza o simplemente cicatriz. A veces me convenzo de que estoy más fuerte, que nada parecido podría volver a pasarme porque ya aprendí a ver las señales. Pero otras veces me doy cuenta de que todavía salto con cualquier ruido extraño, todavía reviso 2 veces que la puerta esté cerrada, todavía me sorprendo a mí misma mirando al edificio de enfrente con la sensación de que alguien puede estar observándome. No lo perdoné, porque nunca me dio nada que pudiera perdonar. Pero sí lo solté. No lo busqué más, no traté de vengarme. No quise seguir atada a esa historia más de lo que ya estaba. Lo único que hice fue apartarme, cerrar esa puerta y tratar de seguir mi vida como pude. Y aunque eso suene sencillo, fue lo más difícil que he hecho. Porque soltar no es olvidar, es aprender a cargar con algo sin que te pese tanto todos los días. Todavía hay momentos en los que lo recuerdo como si fuera ayer. Cuando me despierto en medio de la noche y siento que alguien me observa, cuando alguien que aprecio me dice algo demasiado específico sobre mí, cuando confío y de pronto me sorprendo dudando. Son como heridas que ya no sangran, pero que siguen ardiendo si alguien las roza. Y entiendo que tal vez eso nunca se va a ir por completo. A veces me culpo, aunque sé que no debería. Me pregunto qué parte de mí permitió que llegara hasta ahí, qué señales pasé por alto, en qué momento preferí cerrar los ojos. Y aunque sé que no fue culpa mía, que lo que hizo fue una decisión suya y no mía, la mente siempre busca un y sí. Y esos y sí son los que más pesan. Hoy, después de todo, solo puedo decir que sigo aquí. Con mis miedos, con mis cicatrices, con mis preguntas sin respuesta. Tal vez lo único que me quedó fue aprender a vivir con eso, a hacer espacio en mi vida para esa parte oscura sin dejar que me consuma. No siempre lo logro, pero sigo intentando. Y aunque pasaron años, todavía hay días en los que siento que vuelvo a ese momento exacto, al primer mensaje, a esa sensación de que alguien sabía demasiado de mí. Y me invade el mismo escalofrío. Me digo a mí misma que ya pasó, que estoy a salvo, pero nunca estoy del todo segura. Así terminó todo, o al menos, eso es lo que me gusta creer.